Finalmente, como comentario general, menciono que este webinar se está grabando para propósitos académicos. Para hablar sobre, para hacer este último análisis de las elecciones, tenemos con nosotros a Julián San Martín, profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la UDLAP, a Carlos Juárez, profesor de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UDLAP, y a Juan Antonio Leclerc, director académico del mismo departamento. El doctor Julián San Martín es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en SEO, marketing digital y relaciones públicas y branding. Actualmente acompaña su trabajo como profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla, con su labor como consultor de comunicación y marketing. Entre otros, Julián ha sido director de comunicación y marketing de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha trabajado, entre otros, con Google, Fútbol Club Barcelona, Booking.com, UNESCO, Amazon y TripAdvisor. El doctor Carlos Juárez tiene un Bachelor of Arts en Estudios Internacionales de la Universidad de Baylor, en Texas, un Master of Arts de la Universidad de San Diego, en California, y un doctorado en Ciencia Política de UCLA. Carlos es profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla, y antes de incorporarse a la UDLAP, fue profesor de tiempo completo en Hawaii Pacific University de 1997 a 2016, en donde también se desempeñó como decano de Estudios Internacionales y jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Carlos ha recibido 4 becas del prestigioso programa Fulbright para ser profesor visitante en México, la República Checa, Austria y la India. Ha también sido profesor visitante en Colombia, Eslovenia, Austria, en la Universidad de Oxford y en varias universidades de los Estados Unidos y de México. Aparte de su carrera como académico, Carlos trabajó en el Senado de los Estados Unidos en Washington, D.C., con el entonces senador Alan Cranston de California. Fue cónsul honorario de la República del Perú en Hawái del 2007 a 2013 y en esa capacidad fue delegado oficial a la Cumbre de Líderes 2011 del foro APEC, the Asia Pacific Economic Cooperation Forum, patrocinado por el entonces presidente Barack Obama y la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. Finalmente, el doctor Juan Antonio Leclerc tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, una maestría en Ciencia Política y una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, todas por la UNAM. Juan Antonio es director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UDLAP. Además, es el coordinador del Índice Global de Impunidad y el Índice México de Impunidad, así como coordinador del Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia, ambos en la UDLAP. Ha sido profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en diversas universidades, incluyendo la Universidad Iberoamericana, el CIDE, el ITAM Santa Fe, y el ITSEM, perdón, Santa Fe y el ITAM. Ha sido profesor del Diplomado en Análisis Político Estratégico en el CIDE y tutor de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del ILCE. En el servicio público se ha desempeñado en el Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República y en la Coordinación para el Diálogo y la Paz en Chiapas. Julián, Carlos, Juan Antonio, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarme. Gracias. Igualmente, gracias. Saludos. Muy bien, pues comencemos entonces. Pues ya estamos, ¿verdad?, a unos escasos días de la fecha de las elecciones en Estados Unidos, este martes que viene, 3 de noviembre. Sin embargo, ya más de 81 millones de estadounidenses han votado de manera anticipada, casi 81 millones, ya sea por correo o en persona. De igual manera, o de manera general, estos 81 millones de votos representan casi el 59% de todos los votos emitidos a nivel nacional en las elecciones presidenciales del 2016. Y en algunos estados, como en Hawái y en Texas, el voto anticipado se aproxima o ya rebasa el 100% de todos los votos emitidos en los estados respectivos en la última elección presidencial de los Estados Unidos. Entonces, para comenzar, ¿qué influencia podría tener, si es que tiene alguna, el voto anticipado sobre los resultados que veremos el martes 3 de noviembre? Carlos, no sé si quieres comenzar. Sí, pues mira, esto más que nada refleja la complejidad. Es un sistema donde no hay un sistema uniforme nacional, ¿verdad? Sino que cada estado y más allá hasta ciudades y municipios determinan el sistema propio. Entonces, hay reglas que pues no hay en un lugar y en el otro sí. Ahorita pensando, por ejemplo, una cosa que se puede saber es que el porcentaje de los que han votado por correo y también que han votado temprano o antes
es más alto hacia los demócratas. Y hay otra opción o otra situación que todavía no sabemos. Muchos de los que se reciben por correo en algunos estados ya los están procesando y el día de la elección pues ya los van a tener los resultados, pero en muchos casos hay estados donde no se puede procesar y empezar ese proceso, y eso implica que va a tardar, ¿no? Pero esto de que un porcentaje más alto son los demócratas también puede sugerir que los primeros resultados que salen pues sugieren que tienen más. Eso no está claro. Más allá de eso, pues obviamente esto refleja varias cosas. La pandemia y pues el hecho de que mucha gente quiere pues ya como aprovechar y hacer el cambio, y la incertidumbre de esperar al día y pues las colas, las filas, etcétera. Por otro lado, hay gente que ya sabemos que está polarizado, ¿no? La sociedad ya tiene decidido su decisión, entonces hay más incentivo para ya tenerlo hecho. Y eso lo está haciendo también mucha gente por esa razón. Todavía hay un porcentaje muy pequeño de los que no han decidido, pero pues ahí ya veremos. Fuera de eso, pues no, vamos a continuar a ver si otros tienen algunas reflexiones. Lo que más que nada indica que vamos a tener los primeros resultados más hacia los demócratas, y pues eso puede influir a veces la narrativa o pues no sé, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Juan Antonio, no sé si quieras comentar sobre el tema, o Julián. Yo creo que uno de los temas importantes que se han diferenciado en estas últimas semanas ha sido justamente la magnitud del voto anticipado. Creo que sin duda está latente el fenómeno de la pandemia, como Carlos señalaba, pero creo que también refleja la importancia y las características que crecientemente está adquiriendo esta elección. A mí me parece muy, muy importante para empezar a proyectar lo que puede ocurrir, que en la elección de 2006 la participación total efectiva de votantes en Estados Unidos alcanzó 55%. A pesar de ser una elección que fue altamente polarizada, al final la participación fue moderada porque muchos votantes que pudieron haberse decantado por los demócratas dejaron de hacerlo porque no encontraron en Hillary Clinton una opción razonable para ejercer su voto, considerando que era identificada como parte de un establishment al que también habría que derrotar. El hecho de que ya haya 80 millones de votos por adelantado, además de que es verdaderamente histórico, las proyecciones señalan que se puede estar esperando alrededor de 150 millones de votos. Estamos hablando de una elección que se va a mover en el rango de 65 a 70%. Esta es una elección histórica. Los referentes señalan tal vez 1908 como un punto de comparación en términos de la magnitud de la población que se vuelca a votar. Y eso tiene una serie de reflexiones muy importantes. Yo, si estuviera del lado de los republicanos, estaría verdaderamente muy preocupado. Coincido con Carlos que lo poco que se ha estudiado, los pocos estudios que están sobre el voto anticipado señalan que tiende a favorecer al votante demócrata. No hay que perder de vista que también muchas de las bases republicanas recibieron la información de Donald Trump señalándoles que no fueran a votar por correo, entonces tienen ahí señales contradictorias. Y algo que a mí me parece que hay que empezar a ponderar es que este voto anticipado se está emitiendo o se ha venido emitiendo en un contexto donde la intención de voto favorece a los demócratas. Eso hace una diferencia porque involucra que el indeciso está emitiendo el voto en un momento en que las tendencias favorecen no solamente a nivel nacional, sino prácticamente en todos los estados bisagra a Biden, con algún par de excepciones, pero mucho del voto se ejerció en un momento en el cual la tendencia favorecía a Biden. Entonces, los republicanos deben estar verdaderamente preocupados de la magnitud del voto, de la forma en que se está volcando la población a participar y el momento en que lo hace, que no es favorable necesariamente al candidato Trump. Sí, es completamente, creo que acertado. Julián, no sé si quieres intervenir, si no, puedo también. Yo lo veo desde un punto de vista un poco diferente, es decir, en el sentido, evidentemente, es la pandemia, modifica todos los planteamientos, y yo veo aquí un espolón que posiblemente no existiría hacia el partido republicano, es decir, es una motivación más de un movimiento, de gente
a favor de Trump, que seguramente no se movilizaría, pero que sabe que ahora o se moviliza o se modifica completamente el panorama, básicamente porque estoy completamente de acuerdo y todos lo sabemos, digamos, este voto de alguien que va a votar y lleva cuidado por no ir el día de las elecciones, es un voto evidentemente de alguien que va a un meeting de Biden o de Obama en coche, no sale, lleva mascarilla, pero creo que, y ojo, que estoy de acuerdo que las últimas encuestas siguen siendo favorables a Biden, pero cada vez menos, y a ver si en la finishing line tenemos una sorpresa que nadie averigua, o nadie ha podido nunca predecir, o no se ha predecido por las encuestas, y Trump lo está aprovechando. De hecho, vemos que Trump en los estados claves, como por ejemplo Arizona, da 2 mítines en un mismo día. O sea, sabe que necesita movilizar quizás 4 o 5 estados, digamos, lo que es el eje industrial, más Texas, Arizona, Florida, Carolina del Norte, y yo creo que eso le están dando una línea. O sea, si llegamos aquí, ganamos. Es difícil, por supuesto, ganar, pero tiene ya un objetivo. Y Trump lo ha explicado muy claramente, y creo que él sabe que, por ejemplo, todos sabemos que Nueva York lo ha perdido, que es masivo, y que por ahí él puede manejar una estrategia de a lo loco, al Make America Great Again, el que vienen los malos, el que vienen, se acaba todo, y el americano, digamos, republicano, que no tiene una afinidad con Trump, pero que tampoco es que odie a Biden y pensaba no votar, puede que sabiendo esto, in advance, decida ir a votar. Entonces, estratégicamente en el marketing, lo que estamos viendo en los últimos días es un ataque brutal, digamos, republicano, a agarrarse a algo que hace 2 semanas seguramente no tendrían. Y se lo está dando el hecho de que mucha gente, esos 80 millones de votantes, que coincido con Juan, que es histórico, puede que le estén dando un espolón, no sé si definitivo, pero por lo menos vamos a tener partido. Sí, la polarización política en el país ahorita está extrema, ¿no? Se ha ido polarizando en los últimos 20, 30 años, pero ahorita en este momento, justamente como dices, Julián, me parece que la mayoría de la gente republicana, aunque no quieran a Trump, van a votar por él, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Y entonces nos quedamos con este grupo intermedio, ¿verdad? Que los que dicen ser independientes, y algunos, si uno les pregunta un poco más a detalle, a final de cuentas admiten que se inclinan, ¿no? De lean o a un partido o al otro, y nos quedamos con un grupo más pequeño, ¿no? Pero que sí son independientes, digamos, puros, ¿no? Personas que de verdad no están completamente seguras por quién van a votar. Sin embargo, las encuestas en las últimas semanas, realmente desde julio, venimos viendo que estos votantes, los que dicen no estar seguros, parecen inclinarse hacia Biden. La gente que no votó o que votó por un tercer candidato hace 4 años, también parecen en las encuestas que se inclinan hacia Biden, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir pues estos datos? El hecho de que la elección viene estando estable, con Biden con una ventaja significativa desde julio, que hay estos grupos que parecen estar inclinándose hacia Biden, grupos que hace 4 años, por ejemplo, los que votaron, los que hace 4 años votaron por un tercer candidato, ahora favorecen a Biden en vez de a un tercer candidato. ¿Qué podemos decir sobre cómo ha ido la trayectoria de las encuestas en estos últimos meses y ya acercándonos aquí a estos últimos días? No sé, Juan Antonio, Carlos, si quieres comienza y seguimos. Sí, mira, yo hablaría, o sea, continuando esto, el problema del 50% que tiene Trump, y es impresionante esto, la incapacidad del presidente para obtener una mayoría de apoyo, por un lado nos ayuda a explicar muchos de los esfuerzos que han estado haciendo para reprimir el voto, sobre todo los republicanos. Por ejemplo, en 2016 ganó Arizona, Florida, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, 5 de los estados que siguen siendo claves, con menos del 50% del voto. O sea, no ganó la mayoría, pero sí pudo obtener todavía aún así los delegados, ¿no? Del Electoral College. También y esto fue porque teníamos muchos candidatos sí, exacto, y había varios que se llevaron un porcentaje pequeño, ¿no? En fin, y Georgia y Carolina del Norte también en ese caso obtuvo exactamente la mitad de los votos, pero no más. Pero más allá de eso, su índice de aprobación nunca ha llegado al 50%, y eso, pues la verdad, no es
común. Se mantiene por debajo del 50% en todos los promedios de las encuestas nacionales desde que entró. Y yo creo que por otro lado eso nos, bueno, más que nada, nunca habíamos visto esto en una política presidencial moderna, ¿no? Que un candidato ha dependido también de los esfuerzos a gran escala para deprimir o reprimir el voto, y en muchos estados lo vemos, en lugares como Filadelfia, que están grabando por video los votantes, así un poco dándoles un poco de miedo. En Nevada, demandando a las oficinas electorales que examinen más rigurosamente las firmas, así más fuerza ahí. En general, más fuerza o más fuerte en los estados rojos, republicanos, ¿no? Pero pues es impresionante para mí eso, porque yo creo que se dan cuenta que no puede ganar con la mayoría, entonces la estrategia es cómo obtener, como lo hicieron en el 2016, suficiente para esa mayoría. Y más que eso, ya vemos, lleva semanas, si no meses, como que preparando que si él no va a ganar, pues va a alegar que fue fraude, que hay pues mucha irregularidades, etcétera. Eso ya lo está como preparando. Yo creo que eso nos deja con dos cosas. Si Biden resulta ganar con a un nivel tan grande que pues no se puede discutir, ese es un escenario, ¿no? Pero si no, es muy probable que vamos a ver una situación de caos que puede durar muchos días, hasta semanas, ¿no? Con muchos pleitos en las cortes, y pues eso hay que ver cómo sale, pero ya sabemos, hace 4 años todas las encuestas nos decían una cosa y el resultado fue otro. Yo creo que este año también muchos sobre todo los medios de prensa están un poco queriendo ser un poco más cautelosos, no esperar a ver. Entonces, así estamos nosotros. Tenemos claro que Biden ha tenido ya pues, casi muy estable, un buen tiempo. O sea, creo que Julián mencionó que ha cambiado. Yo no he visto evidencia que ha cambiado mucho ya desde julio a agosto, ¿no? Entonces, pero eso no es el voto, más bien hay que recordar, es un voto indirecto y es el que va a poder obtener estos 270 o más votos de los delegados al colegio electoral. En fin, pero a mí me deja impresionante que nunca ha podido mantener o llegar al 50% de aprobación, y aún así, y es el presidente legal, o sea, se eligió de manera legal sobre el sistema que existe. Entonces ahí, bueno, ya veremos si va a continuar, o yo pienso que lo más probable es que sí va a perder, pero no sabemos todavía cuánto o cómo va a resultar, ¿no? Cuando vemos los resultados. Hay 2 puntos. Yo creo que hay un tema importante, que es analizar esta elección desde la originalidad. Es decir, si sacas de la ecuación a Donald Trump, si fuera otro candidato, seguramente no tendríamos dudas. Es decir, nos pasó hace 4 años. Yo recuerdo perfectamente en un seminario igual, estando hablando con Juan, y claramente todo el mundo veíamos a Hillary y nos llevamos una sorpresa. Yo no descarto la sorpresa. Evidentemente, Biden, como dice Carlos, mantiene un elemento estable. Ciertas encuestas en estados clave, que exactamente es lo que comenta Juan de Carlos, que a lo mejor no necesita llegar a ese 50%, él sigue creyendo que tiene una masa de votantes que no reflejan las encuestas, porque el republicano no dice que vota Trump. Y él llega a Arizona, llega a Texas, y aparte de decir que miran lo que las fuerzas aéreas hacen en el cielo, y simplemente es que un avión está intentando sobrevolar ese espacio y le mandan unas bengalas, él ve que tiene miles y miles de personas, como hemos visto ayer, y él cree que tiene eso, que pueda llegar a ese punto, y él piensa que puede llegar, y piensa que Biden tiene ese nivel estable y que nadie demócrata puede ir a votar el martes. Y habría que verlo, sería un punto para analizarlo, es decir, si el demócrata ha llegado a su techo y Trump consigue recuperarlo. Es difícil, claramente es difícil, pero no descartemos la sorpresa dada la originalidad del personaje. Insisto, del personaje al que nos enfrentamos, y evidentemente en un país polarizado, no lo siguiente, o sea, es agua y aceite o negro y blanco, y creo que por ahí un personaje que decide modificar Suprema Corte a pocos días de la elección sale fuera de cualquier molde, de cualquier lógica política. Entonces creo que es un punto. Samuel hablaba de los indecisos.
yo no descarto que ese 3%, 2% que se habla de indecisos sea la clave, insisto, por lo que muy acertadamente comentaba Carlos, de que no llega y que puede haber un punto que como le pasó en Florida, no llega, pero se lleva los delegados. Entonces, la particularidad del estado electoral en Estados Unidos, más la particularidad del personaje, yo creo que hay que analizarlo con cierta calma y no levantar, si yo fuera demócrata, cierta tranquilidad hasta bien entrada la madrugada del martes. Y seguro que, como dice Carlos, esto no se acaba el día 3. Si Trump no gana, no se acaba el día 3. Aquello de Al Gore y Bush, mucho más. Perdón. Juan Antonio, ¿cómo lo ves? El tema de las encuestas es fundamental para entender también la elección, independientemente de las limitaciones que pueda tener siempre un instrumento de estas características. ¿Qué es lo que ocurrió en 2016? Las encuestas señalaban que Hillary Clinton ganaba el voto popular. Las encuestas no se equivocaron, ganó por 3 millones de votos. Las encuestas señalaban una amplia ventaja de Hillary Clinton en al menos 20 estados y señalaban alrededor de 8 estados que llegaban con empate técnico. Las encuestas no se equivocaron. Lo que no se supo leer correctamente fue que la tendencia ascendente en las últimas semanas venía a favor de Trump y que Hillary Clinton equivocó totalmente la estrategia de las últimas semanas en una arrogancia espantosa del Partido Demócrata, ignorando esos estados clave, especialmente el cinturón del óxido y estados donde la población había sido terriblemente golpeada por desempleo, por falta de oportunidades, por molestia con el establishment. ¿Dónde se falló brutalmente en términos estadísticos? Es un tipo de análisis que se suele hacer mucho en Estados Unidos, que dadas las características del sistema y esta combinación de encuestas nacionales, encuestas estatales, para determinar el peso del colegio electoral, lo trasladan a probabilidades de triunfo. Un par de días antes de la elección se señalaba que Hillary Clinton tenía la probabilidad de ganar 85%. Eso se colapsó al no haber ponderado correctamente que muchas encuestas en estados clave lo que señalaban era empate técnico. Ahora, ¿qué está ocurriendo ahora? Las encuestas no se han movido a nivel nacional de una ventaja de Biden de entre 9 a 12%. Eso es muy significativo considerando el momento en el que estamos. Pueden cambiar muchas cosas, no hay duda. Estadísticamente, en 4 días no le das la vuelta a 9 puntos. A nivel nacional, lo que nos dice es que la probabilidad es muy alta de ganar el voto nacional. Le puede suceder lo mismo que a Hillary. A nivel nacional, la tendencia es a favor de Biden. Ahora, hay un punto que juega en contra de Trump, mucho más que la elección anterior. El promedio de encuestas al que tú hacías referencia, Sam, que es muy importante, son los poll of polls, que suman todas las encuestas presentadas en un periodo y las promedian. Sin embargo, una estrategia del Partido Republicano ha sido meter también, por ejemplo, está Rasmussen, están las encuestas de Fox, que dan una ventaja de 2 puntos a Biden, que es absolutamente fuera de la realidad. Metodológicamente, además, se ha demostrado que tienen problemas muy fuertes. Están también metiendo encuestas como para contener el impacto de ese promedio. Obviamente ahí se está engañando el Partido Republicano, porque si incluso con esas encuestas distorsionadas la ventaja es tan amplia, es que en verdad hay problemas. Ahora, el otro punto que creo que es muy interesante es que a diferencia de la elección de 2016, ya hay una proyección perfectamente diferenciada por tipos de estado. Minnesota, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, la ventaja es entre 5 y 9 puntos. Es muy complicada y ha sido muy estable. No es lo mismo llegar a Pensilvania con 0.5 de ventaja para Hillary que 5.8 puntos como está llegando Biden. Eso hace una diferencia notable en las posibilidades de llevarse esos 4 estados que perdieron los demócratas en 2016. Después tienes otra serie de estados donde el rango se está ubicando alrededor de 3 puntos de una forma estable. Estás hablando de Carolina del Norte, por ejemplo, que ha sido constante. Estás hablando de Arizona, estás hablando de Iowa. No hay un cambio muy significativo a diferencia de lo que va a ocurrir anterior. Carolina del Norte estuvo disputada y era empate técnico. ¿Ya lo ganó Biden? No, no lo ganó, pero está llegando en condiciones muy diferentes. Otra vez, son en total 7 estados que habían ganado los republicanos y que ahora llevan ventaja a los demócratas mucho más sólida que como había llegado Hillary Clinton. Eso no está ocurriendo en Georgia, por ejemplo, no está ocurriendo en Ohio y en los últimos días no está ocurriendo en Florida. Florida
está avanzando hacia un empate técnico, que Florida se parece a la situación que había tenido Hillary Clinton en 8 estados. No los tiene Biden, no ha ganado, pero la forma en que se está reflejando la diferencia es muy marcada por estados. Ahora, hay algo que está ocurriendo tal vez muy interesante. Los republicanos se metieron en problemas en Texas. Y la ventaja es de 1.3. Trump tiene que cuidar muchísimos estados. Le puede dar la vuelta. En política todo puede ocurrir. Hay un voto que ya se emitió que no sabe lo que está ocurriendo. Se emitió en un momento con una amplia ventaja para Biden, pero sin duda pueden ocurrir muchas cosas. Lo cierto es que en este momento los demócratas tienen la posibilidad de cerrar, como no la tuvieron con Hillary, y además se equivocaron en la estrategia. Si cometen ese mismo error, en algunos estados le puede dar la vuelta. Aquí el problema para Trump, y es un problema verdaderamente descomunal, de los 30 estados que ganó para consolidar ese triunfo y llevarse el colegio electoral, a pesar de que por 3 millones de votos perdió el voto nacional, es que los demócratas no van a perder un estado de los que ganaron. Y tienen en la bolsa, en este momento, alrededor de 4, 3 más los tienen con un voto cristalizado muy fuerte, considerando que es muy difícil darle la vuelta en un porcentaje así, faltando 3, 4 días a la elección, y que incluso le pueden cerrar la contienda en otros estados a Trump. Esto está haciendo una diferencia muy notoria. ¿De qué depende? Yo creo que todavía necesitamos ver cuál va a ser la afluencia real el día de la elección. Si la gente se vuelca o no se vuelca a votar, considerando lo que está ocurriendo con la pandemia. Y creo que va a ser diferenciado por estado. La forma en que se experimenta y se vive la pandemia y se reacciona políticamente y socialmente ante la pandemia es muy diferente en cada estado. Los republicanos yo creo que se van a volcar. Están en los mítines, están saliendo sin cubrebocas, ya negaron la existencia de COVID, van a estar ahí. La pregunta es si los demócratas van a tener la capacidad de consolidar lo que en este momento es una intención de voto muy robusta que Hillary lo hubiera querido tener y que no la tuvo. Y que ella misma y su equipo se equivocaron contundentemente en entender lo que estaba ocurriendo en los estados que eran centrales. Creo que eso es exactamente correcto, ¿no? Hay que deshacer un poco este mito de que las encuestas estaban muy equivocadas en el 2016. Realmente, como dices, las nacionales no se equivocaron. En algunos estados había errores mínimos, pero realmente fue un error, como dices, de interpretación, ¿no? Tanto de la campaña de Hillary como de los medios, realmente, que estaban tomando esas encuestas y no haciendo hincapié en el hecho de que había esencialmente un empate técnico, ¿no? Pero mencionan lo de la pandemia, ¿verdad? Justamente, que obviamente está jugando un papel muy importante en todo el mundo en este momento, incluyendo en estas elecciones. Y quiero tocar varios temas, pero ya tenemos aquí una pregunta que viene desde Facebook, que dice, el hecho de que Donald Trump diga que hay una vacuna casi lista, ¿puede tener un impacto sobre el resultado de la elección a pesar de que todavía no esté la vacuna, o realmente es un tema que se va a quedar a un lado? Se va a quedar a un lado. O sea, no creo que es algo que va a cambiar la opinión de mucha gente. O sea, los que no lo apoyan, pues obviamente van a tener dudas de esto, saben que es algo más complicado, saben que los profesionales, los doctores, pues han pues, dejado más en duda esto. Entonces no lo veo como algo que va a cambiar nada. Y más que nada con el tiempo y el hecho que ya estamos a días, pues no está la vacuna y pues no. O sea, simplemente va a ser no sé, una mentira más que no sorprende. Julián, ¿cómo la ves? A ver, yo creo que la pandemia durante mucho tiempo, yo creo que ha sido un elemento de apoyo muy claro a los demócratas, es decir, a las personas normales, que entendemos que existe un virus y que es maligno. Hubo un momento de crisis para, digamos, la estrategia de Trump, que fue el día que reconoció que yo creo que de eso se ha aprovechado y ha jugado con el elemento inmune y juega como sabemos mítines multitudinarios sin mascarilla. Y puede atraer el hecho de que haya gente que piense que Trump es inmune y es nuestro líder y es el gran americano y vamos. El hecho de que diga que hay una vacuna ahora, estoy de acuerdo con Carlos. Primero demuéstramelo. Moderna hace lo que puede, pero no ha llegado. Y yo creo que no va a afectar. Es decir, y seguimos en lo mismo. El tema es completamente polarizado y yo creo que, aparte que es una falacia, él decía que iba a haber la vacuna para las elecciones y eso le podía venir, no está y ahora dice que viene cerca. Yo creo que no modifica nada el panorama esto.
Juan Antonio. Y yo creo que lo que vamos a ver, ¿no? Es más que predecible que se van a concentrar en esos estados bisagra. Va a haber una operación muy agresiva. Lo último que te queda en la cartera lo van a gastar ahí, tratando de cerrar esos estados. Y creo que los republicanos lo leyeron muy bien en 2016 y lo entienden perfectamente. Creo que, supongo que los demócratas lo entendieron y que tienen una... La otra es que creo que uno de los temas, considerando la figura de Trump, se esperaba una gran sorpresa, un golpe maestro los últimos días. Que Trump va a atacar, y ya ha empezado a filtrarlo desde el debate, a través de periodistas de Fox News como Tucker Carlson, filtrando el tema de Hunter Biden y el tema de esta relación oscura con Ucrania y la corrupción y todo esto, que no estoy seguro que le esté funcionando. Es justamente por la carta de la pandemia. ¿Va a funcionar? Francamente no lo sé. Creo que es un tema que el impacto va a ser muy diferenciado localmente, pero mañana por la mañana Nancy Pelosi encabeza la presentación de un reporte de una comisión especializada del Congreso donde van a presentar la evaluación del desempeño gubernamental de la pandemia. En una semana donde Donald Trump se dio el lujo de decir que la pandemia estaba controlada, sus voceros no pudieron sostenerlo ni siquiera en Fox News. Los comentaristas fueron muy duros con ellos, considerando pues las cifras, estamos hablando de 220,000 muertos, por arriba de esa cifra en Estados Unidos, y calculamos los centros que siguen a hacer proyecciones hablan de 340,000 muertos en los Estados Unidos al inicio de diciembre. Son cifras verdaderamente inimaginables. Mañana presentan el no sé si lo va a tener en Florida, un estado verdaderamente golpeado con cerca de 17,000 muertos solo por pandemia, pero no estoy seguro si el votante de Florida se está yendo, un votante terriblemente golpeado por el problema de la crisis inmobiliaria y las consecuencias de la caída del modelo desde 2008. No estoy seguro que ahí vaya a pegar. Pero Texas es otro de los estados verdaderamente sacudidos por la pandemia. Ahí la pregunta es cómo va a funcionar con 1.2 de diferencia. Carolina del Norte, otro estado, Iowa. Creo que el mensaje de los demócratas es dirigirlo hacia donde está el golpe. ¿Tendrá el impacto? Pues no lo sé. Tal vez el votante que verdaderamente está preocupado por la pandemia ya definió su voto, y el votante indeciso tal vez está pensando en términos de bolsillo, porque también es indudable que, a pesar de que existe una gran preocupación por las consecuencias de la pandemia o el impacto directo en la salud, el otro problema es la recuperación económica en estados que vienen sufriendo por décadas un deterioro en la calidad de vida, justamente quienes son los votantes indecisos, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema clave, que es el relato. Y lo voy a llevar un poco a mi terreno. Yo creo que en 2016 Fox le ganó a The New York Times. Y creo que en la batalla del relato, The New York Times y The Washington Post claramente están ganando la batalla Fox. Y ahí la pandemia fue un elemento muy importante, muy sólido. O sea, The New York Times no supo manejar a Trump por el histriónico hace 4 años, y ahora tiene muy claro, como dice Juan, es bastante predecible. Era evidente el golpe de efecto en el último debate con el tema de Ucrania, el hijo de Biden, pero creo que ahora The New York Times está manejando, o todo, digamos, el establishment mediático más demócrata está manejando claramente el relato, y el relato de Trump queda como más diluido y es mucho menos creíble. Y creo que por ahí, creo que Fox también se está dando cuenta y está criticando, digamos, a un modelo, digamos, a todo lo que ellos estaban esperando, ¿no? O que no ha cumplido con todo lo que podían estar esperando. Lejía, o sea, oiga, esto no tiene ningún sentido. Y creo que en este debate, digamos, de ese framing mediático, claramente el relato que se cuenta y que se entiende y que se comprende y se vota
a día de hoy, durante estos meses, es el de Biden, claramente. Sí. Ese tema porque me interesa tocar cómo la Corte podría influir o no en esta elección o cómo está influyendo en la elección. Pero antes de llegar a eso, hay otra pregunta de Facebook que quiero tocar antes, que dice, ¿no hace la diferencia que con Hillary el público no conocía realmente a Trump o Trump no tenía ya una trayectoria como presidente y ahora sí, ¿no? Y esto creo que, Julián, se conecta un poco con lo que estabas comentando, ¿no? Que en términos de la narrativa era más fácil crear un relato, ¿no? Cuando no eres presidente, cuando eres el outsider. Pero Claro. ahora que es presidente y tiene un track record, ¿no? Tiene una trayectoria, ¿esto influye en cómo se va o cómo podría decidir los votantes por quién votar? Claramente, el relato de Trump hace 4 años era muy fácil. Era destruir a Obama y aglutinaba a todo el descontento que podía haber hacia Obama. Construir es mucho más difícil. No es lo mismo, lo están haciendo mal que yo lo hago bien, porque tienes que probarlo, el famoso proving. Y Trump no lo ha probado, no ha hecho el muro. Vamos a ver, es un ejemplo muy básico. Y creo que por ahí es donde mucha gente, digamos, lo ha calado, lo ha entendido y el relato claramente ya no es creíble. O sea, porque es como muy repetitivo. Llevamos 4 años exactamente lo mismo, la misma foto de él presentando un informe, la misma cara que vimos en el debate siempre girando hacia la izquierda. O sea, esa cara la hemos visto muchas veces. Entonces, la novedad ha desaparecido. Y claro, si la novedad desaparece, si tu gestión no es correcta y no consigues aglutinar a más gente, básicamente porque tu voto popular no es suficiente para ganar, pues claramente te metes en un problema. Y creo que no han sabido gestionar ese relato. Y creo que le ha faltado un golpe de efecto, claramente. ¿La pandemia la ha podido pagar? Es posible, pero no ha tenido el golpe de efecto que han tenido anteriores presidentes. Y claramente Hillary no supo leer eso. Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, pues mira, tener una base, pues ya sea entre 38, 42%, lo que sea. Pero yo pienso que sí, la evidencia ya de 4 años, que hay algunos, aunque sea una minoría pequeña de estos votantes de Trump en 2016, que lo han visto ya gobernar 4 años y pues no, o sea, no están convencidos de continuar, o sea, están decidiendo defectar. Puede ser que voten por Biden, algunos sí, otros que simplemente rechazan votar y se quedan en casa, pero yo sí he visto ya evidencia de algunos y más republicanos que han dicho, mira, hice un error, o sea, le di el beneficio de la duda a ver qué pasaba y lo que he visto, pues no, sobre todo su manejo de la pandemia, porque en otras áreas es importante destacar que Trump en temas de manejar la economía sigue manteniendo una mayoría, aunque pequeña, pero hay mucho apoyo, aún gente que no lo apoya o no va a votar por él, pero lo ven como poder manejar la economía. En otras áreas también, bueno, no que se que pues no, este tema le va a costar algunos votos porque ya tenemos un récord. Y es impresionante ver que la campaña que está él haciendo ahora es casi como lo mismo de 2016 y casi que él no es el que está o sea, en el incumbent, ¿no? Como si él fuera el candidato que está queriendo entrar. Porque está hablando de Make America Great Again, pero como que again, así 2 veces. Entonces, como que, espérate, la gente se queda un poco confundido con eso. Pero bueno, en fin, yo creo que sí le está costando algo, o sea, porque ya tenemos un récord y si no tuviera la situación, la crisis de la pandemia, yo creo que sería un poco diferente, pero el hecho de que ya hemos visto ya el manejo con mucha crítica en los últimos meses, o sea, ¿cuándo fue la última vez que hemos visto una conferencia de prensa sobre la pandemia donde él está ahí presente? Ya van meses, o sea, para él quiere hablar de lo que sea menos la pandemia, pero para mucha gente la realidad es la pandemia, sigue siendo lo que define nuestra vida, ¿no? Entonces, pues sí, va a estar difícil y no ha podido aumentar su voto, o sea, la base sigue ahí y yo creo que está perdiendo a algunos con su manejo de la pandemia. Juan Antonio. Perdón, Perdón. yo quería apuntar una cosa. Llevamos 40 minutos y Trump ha salido mucho a Trump. Un voto de la gente que el relato de Trump no se cree,
y que posiblemente o no votó o le pudo votar, como dice Carlos, y que ahora, digamos, ese voto, si quieres llamarle de castigo, a Trump va a Biden, como hubiera ido para Julián San Martín, que llega a presentar por el Partido Demócrata. Y creo que eso es algo a tener muy en cuenta, porque todo polariza, hablamos de un elemento muy polarizado, pero con un eje central muy fuerte, que es Donald Trump. Y creo que eso es un elemento muy, como he dicho antes, muy original y que puede, en esa tendencia de algunos estados puntuales donde, bueno, puede que pueda resucitar, tengamos en cuenta esto. Por eso es Trump sí o Trump no. Biden da igual. Claro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ese punto. Para añadir aquí, Juan Antonio, te doy ahorita entrada, pero pensando más o menos sobre este tema, se mencionó que Trump quiere hablar de cualquier cosa que no sea la pandemia, ¿verdad? Y eso nos queda muy claro. Sin embargo, no está hablando de las cosas que quizás sí le podrían ayudar, ¿no? Cosas como la economía, cosas como, por ejemplo, quizá no tratar de enfocarse en ese tema de seguridad, ¿no? En los suburbios. Y en vez de eso está hablando de cómo lo trató Leslie Stahl en la entrevista, qué ha dicho el rapero 50 Cent, está hablando de este cuate, ¿no? De segundo rango dentro del Ejecutivo, que publicó un libro anónimamente en contra de Trump y ahora salió en los últimos días a decir, yo lo publiqué. Cosas que a la mayoría del público me parece que no le importan, pero no sé tú cómo lo veas. O sea, ¿hay una estrategia aquí por parte de la campaña de Trump? ¿O es nada más Trump, it's Trumping Trump, ¿no? No sé cómo lo ves. Y yo creo que la elección anterior, lo que ocurrió fue que los demócratas nunca entendieron en qué consistía la candidatura de Trump y al mismo tiempo nunca llegaron a considerar seriamente de que iban a perder con Trump. Yo creo que hubo mucha arrogancia, lo veían como alguien de fuera, un chiste, y pagaron las consecuencias. En esta ocasión es Trump. Él es el presidente. Normalmente el quien ocupa el cargo y se va a reelegir siempre tiene una ventaja relativa. Y en este caso toda la campaña se han maximizado los errores de Trump. Incluso el primer debate, que él recurre a la misma estrategia de 2016, se le voltea completamente al grado incluso de ver la forma de salirse del segundo debate y buscar un foro donde él pudiera lucir con sus bases. Yo creo que fue un error terrible. Tendrían que haber hecho un cambio de perfil, como lo hicieron en el tercero, y creo que fue muy tarde. El problema en este caso es que se están enfrentando también con un escenario que yo creo que no alcanzaron a entender. Y si, por ejemplo, los demócratas hubieran elegido como candidata a Elizabeth Warren, hubiéramos tenido una campaña muy diferente, porque el hecho de que sea Biden, que por momentos tú ves en redes sociales después de los debates y dices, gente, estuvo aburrido, qué candidato tan gris, no le entra la confrontación. Es que Biden, además, bueno, es Biden, tiene un perfil, pero está jugando un juego donde él entiende que no debe entrar a un juego con Trump y debe dejarlo jugar. Yo no me imagino a Warren aguantando eso, de la personalidad. Hubieras tenido una campaña de confrontación donde gana Trump. Incluso Bernie Sanders hubiera terminado cayendo en el juego, porque Bernie Sanders está demasiado convencido de la imagen que representa como para cederla en un debate. Y Biden puede navegar de muertito sin ningún problema ante un candidato donde lo que te demostró es que puedes ganarle sin hacer prácticamente nada en el debate, porque el otro tiene que estarse saliendo de sus casillas permanentemente. Y es muy interesante cómo se da la vuelta a esto. Creo que como parte de esa falta de comprensión, debe ser imposible hacer una campaña presidencial de estas características con un candidato como Trump, una figura tan centrada en sí misma, convencido de que tiene la razón, de que en cualquier momento te puede llevar a un terreno inimaginable. En estas condiciones requería más control y mucho más estrategia, porque a diferencia de Clinton, que era inaceptable para un espectro, dejemos del votante norteamericano, de los mismos demócratas, en este caso Biden representa una figura que es aceptable para muchos republicanos. Hay un enfoque también muy misógino de por medio, que puede transitar y puede ser aceptable. Solucionaron su conflicto interno los
demócratas de una manera bastante razonable. Yo veo volcados a muchos de los líderes de la izquierda demócrata convencidos de lo que tienen que hacer y que el paso siguiente es derrotar a Trump y no otra cosa. Y por lo pronto en ese sentido han entendido su tarea. Creo que los republicanos no lo entendieron. Y tiene que ver en parte con la arrogancia misma del personaje, como también el desastre administrativo que ha sido la gestión de Donald Trump. Muchas de las figuras que lo acompañaron ya no están. Otras figuras que están ahí también están absolutamente absorbidas por el poder y los privilegios. O sea, que esa es otra elección, que es una elección muy diferente. Hay que ver los resultados, hay que ver qué va a ocurrir el próximo martes, pero yo creo que se invirtieron los papeles. En esta ocasión los demócratas lo entendieron y entre sus posibilidades y las limitaciones que tuvieron para construir candidaturas, los perfiles, pues de rebote les salió tener un candidato que resultó el mejor para evidenciar lo que políticamente es Donald Trump como candidato. Efectivamente. Pues quiero y una de Sara Arias y una de Valeria Winkler sobre la Suprema Corte de los Estados Unidos y cómo puede jugar un papel aquí. Y voy a quizá combinarlas un poco, si me permiten, quienes hacen las preguntas, ¿no? La pregunta realmente va hacia qué impacto tiene o no tiene, va a tener o no va a tener la Suprema Corte en decidir esta elección, ¿no? Una es que ya han emitido varias decisiones relacionadas a el voto anticipado, en particular el voto por correo, en relación a varios estados, ¿verdad? Como sabemos, las reglas electorales son distintas de estado a estado. Y por otro lado, ¿verdad? Si la elección es reñida, va a haber una pelea, ¿verdad? Va a haber ahí una disputa fuerte entre los dos partidos sobre qué boletas contar y cuáles no. Y esa disputa podría, como en el año 2000, llegar hasta la Suprema Corte. Entonces, ¿qué impacto podría tener la Corte, en particular tomando en cuenta ahorita el hecho de que, pues desde el martes tenemos una nueva jueza de la Suprema Corte, Coney Barrett, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir aquí sobre el tema de la Corte? Y no sé si quieras, Carlos, comenzar con este tema. Yo quería que esa es tu pregunta, que tú puedes manejarlo. No, pero mira, una reflexión muy rápida. Yo creo que por un lado sí, o sea, si llega otro caso de estos, pues es muy posible que con la mayoría de 6-3, pues no le va a ir a favor a Biden, posiblemente. Mucho depende del tema del caso, pero ya hemos visto, como mencionas, estos últimos días, creo que el caso de Wisconsin, ¿no? Donde frenaron los días que pueden aceptar los absentee ballots, ¿no? Pues esa sería mi idea de que sí, o sea, va a ser más difícil ahora con esta situación. Ahora, lo que no se sabe, y yo creo que pues hay que ver, se ha mencionado de que si los demócratas llegan a ganar y controlar el Congreso, una reforma sería ampliar, aumentar, ¿no? El número de jueces, porque la Constitución no dice, no fija eso, es algo que se ha cambiado también, tú sabrás más esa historia. Pero ese es un tema muy complejo y no es algo que el presidente puede llegar y hacerlo por decreto. Obviamente implica una reforma muy amplia, muy difícil. Quién sabe, tú tendrás mejor opinión sobre eso. Pero no, yo diría que sí, es algo que pues, sí es un riesgo y yo creo que es la diferencia. Si hay un resultado muy amplio y grande para Biden, pues ya estos temas o sea, el papel de la Suprema Corte, pues no va a ser tan grande, pero si vemos algo donde va a haber muchos pleitos y conflictos legales, pues sí es posible que pueda ser un papel importante. Julián, Juan Antonio, no sé si quieren intervenir aquí. Y mira, yo coincido con Carlos, yo creo que obviamente un problema de esta magnitud va a depender de las características del resultado. Si el mismo martes en la noche se perfila una victoria amplia de Biden, la Corte no va a tener indiscutiblemente ningún rol. Pero si empezamos a ver situaciones en uno o varios estados y además se empieza a dividir el colegio electoral y tienes una repetición de lo ocurrido en 2000 en Florida, sin duda tienes un problema mayúsculo con una corte donde simplemente la declaración reciente de Kavanaugh señalando que no tenía ni siquiera sentido contar los votos, que se interpretó de muchas formas, ya hay suspicacias en ese sentido. Pero yo creo que todo va a depender primero que nada del resultado. Ahora, hay otra serie de factores que creo que hay que empezar, y al igual que la Corte,
dado el nivel de polarización, dadas las características del personaje, lo que está en juego y un poco lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, hay una serie de factores que sin duda se empiezan a discutir y que posiblemente ninguno se cumpla, no ocurra nada y después nadie se va a acordar. Marcado que se está viendo, por supuesto discutir lo que puede ocurrir con una decisión de la Corte es significativo. Un tema yo creo que de creciente preocupación es qué es lo que puede ocurrir con milicias de extrema derecha en algunos estados en el contexto de una eventual derrota en la tarde del martes al día siguiente. Yo creo que hay preocupación. Las cifras de compra de armas en las últimas semanas, los choques que se han visto en los últimos meses con el componente racial, pues yo creo que reflejan mucha preocupación. Al final puede no ocurrir nada, pero son factores que hablan de un contexto de descomposición que también hay elementos. Ahora, hay un elemento que también creo que habría que empezarlo a ponderar. Si hay un país donde el dinero pesa en temas electorales es los Estados Unidos. Y ahí la pregunta va a ser cómo los grandes donantes y las figuras importantes, los grandes empresarios que determinan decisiones muy importantes, cómo van a leer las cosas. Ante una elección que se empiece a cerrar o que la Suprema Corte quiera empezar a meter mano y tengas un escenario de conflicto social, de manifestaciones, de violencia en las calles, ¿qué va a ocurrir entre el gran capital y la cúpula de los republicanos? Y yo no estoy seguro que vayan a permitir que los republicanos quemen el país con tal de garantizar el triunfo de Trump. Y los republicanos han permitido todo. Habría que preguntarse si existe el Partido Republicano en este momento, es una extensión de la familia Trump después de ver su convención. Pero la pregunta es si el factor económico va a permitir una agudización de la descomposición, sobre todo pensando, otra vez, hoy se cae la bolsa de valores, estamos enfrentando un escenario de altísima incertidumbre en los siguientes meses como resultado de posible, de nuevas cuarentenas. ¿Se la van a jugar en un país donde verdaderamente el gran capital está metido en las encuestas inyectando recursos? Y nuevamente regreso al punto. El tema en esta ocasión es que Biden es aceptable para un amplio espectro, incluso republicanos o de donantes, que incluso pueden estar enojados porque tal vez quiera poner una política de cambio climático o regresar a ella en forma agresiva, pero que saben que es muy complicado que lo logre ya en los hechos porque implica una negociación muy compleja. Todos estos factores yo creo que están en juego y son relevantes en términos de análisis por el nivel de descomposición y la polarización que estamos viendo. Sí, yo concuerdo en general con ustedes. A mí me parece desde un punto de vista como análisis de la Corte, ya sabemos que son 6 jueces que fueron nombrados por republicanos, 3 por demócratas. De esos 6 nombrados por republicanos, hay 4 que yo no tengo ninguna duda de que votarían a favor de Trump. Thomas, Alito, Kavanaugh y ahora Barrett, ¿no? Pero de los otros 2 conservadores o nombrados por republicanos, que son el presidente de la Corte Roberts y Gorsuch, que fue uno de los que fue nombrado por Trump, va a depender mucho. Yo creo que ahí va a haber unas fuertes tendencias partidarias, ¿no? Y ideológicas por su parte, de querer apoyar a su partido, porque al final de cuentas son republicanos. Pero por otro lado, ambos parecen ser, en particular Roberts, pero ambos parecen ser un poco más institucionalistas, más interesados en cómo se va a percibir a la Suprema Corte en el público, la legitimidad de la Corte. Roberts definitivamente va por ese lado. Pero a final de cuentas, aunque Roberts vote con los 3 demócratas o los 3 liberales, los 3, ¿no?, nombrados por demócratas, de todas maneras acabarías con una mayoría, posiblemente 5 conservadores a 4, ¿no? Entonces, yo creo que justamente como dijeron ustedes, va a depender de qué escenario se presenta, va a depender de la ventaja que lleve Biden, ¿no?, a nivel nacional y en los estados que se pudieran disputar, pero sí tiene ahí todas las de ser un poco complicado. Ok, pues tenemos algunas preguntas más aquí todavía en el chat. Si me permiten, hay una pregunta aquí que básicamente se mete al tema de cómo y por qué es que se reelige al presidente. Y básicamente, si me permiten en breve contestarla yo, ¿no? Pero básicamente la Constitución originalmente no hablaba de la reelección, no la limitaba. Entonces, por ejemplo, pero casi todos los presidentes se limitaron a 2 periodos, porque eso habían sido los 2 periodos que sirvió George Washington.
Sin embargo, ¿verdad? Franklin Roosevelt acaba siendo electo 4 veces, ¿verdad? Y después de eso se pasa a una enmienda constitucional que limita la reelección a solamente 2 veces. Ese es el proceso que se ha seguido. El Partido Republicano sí pudo haber sacado a Trump, ¿verdad? El presidente en turno no es automáticamente el candidato para el partido en la reelección, pero pues decidieron no hacerlo, ¿verdad? El partido está, creo que, completamente captado por Donald Trump. Y bueno, o sea, sí pudieron haberlo hecho, sin embargo decidieron no hacerlo, ¿verdad? Por las razones que hayan sido, y por eso todavía lo tenemos. 2 últimas preguntas, ¿va? Y para poderlas responder muy rápidas. Y quizá aquí nos siguen llegando todas. ¿Qué podríamos decir sobre lo que la presidencia de Trump ha sido para la democracia en los Estados Unidos? O sea, la pregunta dice, ¿no? ¿Estamos preparados para 4 años más? Puede tener en las elecciones una democracia americana estos no chants, estos gritos que hacen en sus eventos de campaña de Trump, de lock her up, ¿no? Ahora refiriéndose no a Hillary Clinton, sino a la gobernadora de Michigan. Básicamente este discurso que lleva Trump, que llevamos 4 años viviendo, ¿qué impacto ha tenido sobre la democracia? Yo creo que sin duda brutales, y creo que el tema central ha sido la creciente polarización, rayando y acercándose a escenarios que pudieran terminar en violencia, que ya han ocurrido en algunos casos relacionados, por ejemplo, con el tema de la violencia policíaca, con el componente racial y todo el tema de la supremacía blanca. Creo que lo que ocurrió en la nominación y confirmación de Coney Barrett implica un daño institucional severo a la forma en que se procesó, rompiendo acuerdos previos y formas de resolver este tipo de nombramientos en ocasiones anteriores. Incluso los republicanos fueron durísimos con Obama para permitirle al menos intentarlo en su momento. Yo creo que hay un daño verdaderamente muy fuerte, y el problema de qué va a ocurrir con la democracia norteamericana creo que es independiente a quién gane. Si gana Biden, va a enfrentar un escenario nacional sumamente complicado. Va a haber estados donde las demandas sociales y los problemas sociales de los cuales se alimentó la candidatura original de Trump siguen estando ahí. El problema de la exclusión y la violencia con componentes raciales sigue estando ahí, y veo complicado que tú puedas tener una reestructuración de la vida política y social en los Estados Unidos en 4 años, donde además la pregunta que queda, una vez pensando en el escenario que gana Biden, es si Biden va a poder hacer otra cosa que un candidato, un presidente de transición. Viendo su edad y viendo sobre todo el lenguaje corporal, su imagen en los debates, es indudable que es una persona de edad donde es difícil verlo en automático en una campaña de reelección. Si esto se interpreta así, va a ser lo que en Estados Unidos se denomina un pato cojo 4 años. Y eso va a tener consecuencias durísimas para el proceso político. En forma complementaria hay que esperar qué ocurre. Yo creo que la Cámara de Representantes la ganan los demócratas por toda la composición. Lo que estamos viendo es muy difícil que le dé la vuelta los republicanos, pero hay que esperar qué ocurre con el Senado. Si esto queda dividido, la apuesta de los republicanos va a ser a la parálisis y a frenar toda la agenda de Biden, como lo hicieron con Obama, con la dificultad de que Biden va a tener que cumplir demandas y aspiraciones derivadas de haber derrotado al candidato republicano. También la pregunta, creo que está latente, es ¿qué va a ocurrir con los republicanos? Se van a tener que preparar para una campaña. De inmediato todo el mundo va a estar pensando que la siguiente campaña ya arrancó, que es contra Kamala Harris, que van a tener una candidata popular que va a acercarse con mucha facilidad al votante joven, en un contexto además de cambio generacional
creciente en la próxima elección, y que el Partido Republicano tiene el problema de rehacerse después del impacto y la forma en que fueron avasallados por Donald Trump. Necesitan un candidato que tenga un alto impacto, pero la pregunta es si quieren volver a tener una figura del peso mediático, político o incluso social que ha tenido Donald Trump entre las bases republicanas. Julián, no sé cómo la ves, y aquí podemos quizá agregar esta última pregunta que nos llega de Facebook. En base a esto, ¿no? O sea, ¿qué impacto ha tenido sobre la democracia americana? Pero también justamente, ¿qué puede hacer el Partido Republicano? ¿Cuál es la jugada, podríamos decir, del Partido Republicano en un mundo post-Trump? Coincido con Juan en el elemento de que Trump lo que ha hecho es erosionar claramente el Partido Republicano. Y yo creo que estamos en un escenario claramente donde hay una alfombra roja para Kamala Harris, próxima presidenta o primera presidenta de Estados Unidos. Es difícil que el Partido Republicano en 4 años consiga un escenario de confrontación con Kamala, básicamente porque, como sabemos y como el propio Biden ha insinuado, tiene 78 años, si gana estaría con 82, sería muy difícil, y Kamala es un personaje que aglutina mucho. Y creo que para la democracia americana, Trump, bueno, yo no soy nada partidario de Donald Trump, pero reconozcamos que, según Constitución americana, ganó legalmente, es el presidente legal. Y sí que quisiera apuntar un elemento triste, posiblemente, que es el tema de la estabilidad social del país. Yo pienso que hay un escenario muy claro, que es que para el país socialmente, en temas de rayos y revueltas, es mejor que gane Trump, que no gane Biden. Es decir, si gana Biden, digamos, las revueltas sociales de la extrema derecha puede hacer que, por ejemplo, repetirse Minnesota, Oregón, Portland, lo que comentáis de Wisconsin, y creo que eso es un elemento a tener en cuenta. Evidentemente, hay que estar pendiente del hecho de que hemos venido repitiendo que las elecciones no acaban el martes. Si eso, empiezan el martes, porque todo lo que puede suceder en áreas de la democracia o del futuro de Estados Unidos, creo que por ahí es un elemento a tenerlo muy, muy presente. Y claramente el Partido Republicano necesita una Kamala. Hay que buscarla, donde sea, hay que buscarla. Si quieren confrontar a Kamala en 24, tiene que buscarlo. No sé dónde, pero hay que buscarlo por ahí. Y primero quitarse, digamos, la aureola de Trump, que va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Carlos, ¿cómo la ves en relación a que ya vemos que se están empezando a posicionar hasta los hijos de Trump para buscar la nominación republicana en 4 años? La nueva dinastía. Mira, yo creo que el Partido Republicano está en una crisis muy, muy grave y ahorita está como capturado por Trump y pues mucho va a depender cómo sigue, o sea, de qué manera sale. Yo creo que es muy probable que Trump mismo va a decir que ganó la elección de alguna manera, ¿no? O sea, veo muy difícil que va a tomar una posición como cualquier otra, de decir, bueno, pues el otro ganó. O sea, no va a ser una transición así fácil. Pero la verdad, también iba a mencionar esto, es interesante ver un grupo de republicanos en esta campaña que ha estado en contra de Trump y usando los medios de comunicación. Estoy hablando de Lincoln Project, que tienen uno de los mejores pues, anuncios, ¿no? Y eso es impresionante, o sea, eso no se acostumbra a tener un grupo del mismo partido en contra de ese partido. Entonces, mira, lo que pasa también es, ¿qué va a pasar con Trump? Asumiendo que pierde ahora o en 4 años su futuro. O sea, se habla de que a lo mejor él va a tratar de ser, no sé, un empresario en medios de comunicación o formar su nueva, o sea, una competencia con Fox, no sé. Pero veo el Partido Republicano en una situación muy difícil de crisis porque también su base y al apoyo más y más está pues, cogiendo, o sea, está perdiendo y no está aumentando eso. Y en esta elección ahorita vemos ya mucho de o sea, la división de género, ¿no? Que él no tiene el apoyo de mujeres, sobre todo las que tienen más educación. Y esa es una demografía que está aumentando, mientras que los que lo apoyan, pues están cogiendo algo. Entonces, una crisis, pues vamos a ver cómo va a ser. Yo creo que les va a costar un tiempo, más de 4 años para poder... Y yo diría esto que es importante para cualquier democracia, incluyendo Estados Unidos, necesita un partido de oposición, un partido conservador de derecha, más central,
Lo que sí ha cambiado, y creo que vamos a ver todavía un tiempo sin ver cambio, y es la división, porque Estados Unidos por muchos años tenía una situación donde siempre había este tema de bipartisanship, donde algunos republicanos se reunían con demócratas, siempre había, o sea, los partidos no estaban tan separados. Hoy en día sí, y hay muy pocos que están en el centro, y eso hace difícil también poder gobernar, por otro lado. Pero yo veo el Partido Republicano en crisis y no veo que van a poder resolverlo muy pronto. Yo creo que va a estar difícil. Juan Antonio, la última palabra sobre este tema. ¿Donald Trump Jr. o Nikki Haley en 4 años? ¿Sabes? Creo que lo que van a enfrentar también, no solo los republicanos, yo creo que la familia Trump va a entrar en una crisis importante también. Creo que es más que obvio que en el caso de la candidatura de Trump en 2016 y ahora, tiene que ver tal vez más un componente de negocios personales que de proyecto político. El problema es que con la poca información que se ha logrado filtrar, especialmente lo que filtra el New York Times sobre las declaraciones de impuestos de Trump, lo que señala es que Trump prácticamente está quebrado, tiene deudas cercanas a $900 millones que se vencen aproximadamente en los siguientes 2 años y no va a tener los instrumentos para negociar o para replantear ese tipo de inversiones cuando deje la presidencia. Simplemente va a ser un empresario que va a tener que pagar sus deudas. Tiene enfrente procesos legales contra el servicio, contra el fisco, por temas de inconsistencias en sus declaraciones. Y creo que van a empezar a salir otra serie de problemas relacionados con su candidatura. Yo creo que ya algunos de los libros, bueno, Bolton, la misma sobrina, señalando una serie de problemáticas, pero creo que los Trump van a empezar a enfrentar problemas en su modelo de negocios. Ahí la pregunta es cómo va a impactar en el desempeño de la familia y su dinámica cuando quede en evidencia que están absolutamente quebrados y que no son empresarios exitosos y que sus negocios han sido financiados con manejos fiscales fraudulentos. Ese tema yo creo que va a tener un impacto. Aún así, creo que por la misma dinámica, sin duda buscarán esa posición. ¿Dejará pasar el Partido Republicano todos los excesos de Trump una vez que enfrenten la posibilidad de la derrota? Y si Donald Trump es derrotado el martes, la posibilidad de que los republicanos sean derrotados en el Senado es altísima, porque empezarías a replicar el triunfo en otros estados. Si además pierden ambas cámaras, creo que va a haber una noche de cuchillos largos en el Partido Republicano, donde muchos van a voltear a ver los excesos de Trump. Hay otros factores que son difíciles de analizar. Es uno de los temas que a mí me gustaría ver cuando haya datos y ver qué ocurrió al final. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los militares en esta elección? Donald Trump humilló a Kelly, Donald Trump humilló a Mattis, está este tema de la forma que se expresó de los veteranos y los caídos. Yo me esperaba una participación mucho más abierta de generales como Mattis y Kelly. Mattis lo llegó a hacer al inicio de la campaña, pero está guardado. Sin embargo, la forma en que se da la comunicación dentro del ejército y las cadenas de mando es muy diferente. Tal vez no son aspavientos públicos, pero hay procesos que son muy difíciles de ver. Yo quiero ver qué va a ocurrir, cómo se va a traducir esa humillación a un general como Mattis, que no es cualquier cosa, es un general de tropa. ¿Cómo se va a materializar? ¿Va a haber un castigo de los militares? ¿O estamos en un contexto donde el nivel de descomposición y erosión política implica que ya nada es sagrado y puedes burlarte de los caídos? En un país sumamente militarista, donde el rol de tu responsabilidad en el ejército no es cualquier cosa, es sagrado. Ese tipo de temas va a ser muy interesantes. Y la pregunta es no solamente cómo va a votar, sino cómo ese tipo de grupos van a sacar agravios una vez que haya sido derrotado Trump, si es que es derrotado el martes, ¿no? Creo que viene un proceso de recomposición muy complejo y que al mismo tiempo es muy preocupante y peligroso para los Estados Unidos, porque ¿quién va a representar a los grupos radicales que encontraron en Trump un representante? Es muy difícil que volteen a ver a alguien del establishment y encuentren una figura que los pueda representar
en demandas sociales, en necesidades de inclusión que no han sido resueltas ya por varias décadas, y que esos grupos pueden encontrar en las armas y en la violencia una salida si no son canalizados o representados. Y eso no va a ser automático. Trump lo logró. No estoy seguro que eso lo logre cualquier candidato republicano en los siguientes años, ¿no? Y creo que es una alerta que está ahí y que es verdaderamente preocupante. Definitivamente, hay mucho que podríamos seguir diciendo y que vamos a seguir analizando aquí a futuro, el día de las elecciones, después de las elecciones, pero por ahora, pues con eso concluimos este estimulante análisis sobre las elecciones 2020 en los Estados Unidos. Julián, Carlos, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su insight, ¿verdad?, sobre esta situación política en los Estados Unidos. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes quienes nos acompañaron esta tarde. Sus preguntas, comentarios son una parte sumamente importante de estos eventos. Puntualmente les hacemos una cordial invitación a seguirnos por Facebook Live, el Facebook Live de la Universidad de las Américas Puebla, de la UDLAP, este martes 3 de noviembre, para seguir en vivo nuestra jornada electoral y de los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Estaremos proyectando desde las 8:30 de la mañana hasta algún momento de la noche madrugada en donde quizás sepamos, quizá no, los resultados de la elección. Ojalá puedan estar ahí. Martes 3 de noviembre, Facebook Live de la UDLAP. Finalmente, la Universidad de las Américas Puebla los invita a seguirnos en donde publicitamos futuros eventos sobre temas puntuales y de interés público, como lo ha sido esta serie. Muchas gracias otra vez a nuestros ponentes, a nuestro público, y buenas noches. Gracias. Gracias.